Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo instalar NetBeans, así como los programas necesarios para que este funcione. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al navegador y escribir JDK Java. Vamos a presionar Enter y en los primeros resultados vamos a hacer clic sobre la opción Java Downloads de Oracle. Damos clic en esta opción y vamos a proceder a descargar el programa o el JDK. Vamos a dirigirnos a la opción de Java SE Developed Kit 18.0 y vamos a buscar la opción Windows. En la opción de Windows vamos a buscar la opción que diga por 64 Installer. Vamos a presionar en esta opción, hacemos clic y la descarga se va a empezar a realizar. En mi caso ya lo he descargado anteriormente. Después de descargar este programa vamos a dirigirnos a una nueva pestaña y vamos a escribir Apache NetBeans. Vamos a dar clic y en los resultados de la primera búsqueda vamos a hacer clic sobre la opción netbeans.apache.org. Damos clic en esa opción. Nos vamos a dirigir a la pestaña o al botón de Download. Clic sobre esta opción. Y vamos a buscar Older Release para poder todas las otras versiones anteriores a la última versión. Yo recomiendo que descarguen una versión anterior a la última, ya que tiene un poco más de compatibilidad en lugar de descargar la última versión, las cuales posiblemente puedan tener algún error. En mi preferencia, yo descargo una versión anterior a la última, así que voy a descargar la 12.6. Doy clic sobre esta opción y después de estar en esta ventana, vamos a elegir, en este caso, la opción que ustedes necesiten. En mi caso voy a utilizar la de Apache NetBeans 12.6 de Windows por 64. Tenemos la de Linux y la de Mac. Descargamos la de Windows 64 y en mi caso yo lo he descargado, así que voy a dar cancelar. Una vez que hemos descargado los dos programas necesarios, ya podemos cerrar el navegador y nos vamos a dirigir a la ubicación donde se encuentran las descargas. En mi caso voy a proceder a instalar primero el JDK de Windows, haciendo clic sobre esta opción y ejecutando como administrador. Así que esperamos un momento, ejecutar como administrador y después presionamos sí. En lugar de ¿quieres permitir que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo? Damos que sí. Esperamos a que inicie el programa. Esto podría tardar unos cuantos segundos. Yo voy a cerrar completamente todo ya que no lo requiero. Esperamos a que inicie. Aquí vamos a tener la ventana principal, nos dan la bienvenida y nos dicen la versión que estamos instalando. Le vamos a dar en Next. Aquí podemos configurar la ubicación. Se recomienda que se deje por defecto. También nos indica que necesitamos 420 megas en nuestro disco duro. Así que damos en Next. Esperamos a que la instalación se realice de manera completa. Una vez que la instalación se ha completado, le damos a dar clic en Close. Damos clic en esta opción. Después de esto vamos a proceder a instalar el Apache. Damos clic derecho, ejecutamos como administrador, damos que sí en los permisos que nos soliciten y luego al iniciarse el instalador aquí nos va a decir que está configurando el instalador. Esto no tarda mucho tiempo, así que vamos a esperar a que inicie. Aquí ya podemos observar cómo se está iniciando y nos da la bienvenida a Apache NetBeans. Así que vamos a proceder a instalar, dando clic en Next. Vamos a dar clic en Aceptar, Next. Y vamos a dejar esas dos ubicaciones por defecto. Se recomienda que no se mueva nada aquí para que el programa funcione correctamente. Damos en Next. Damos en Check for Updates en caso de que existan o tengan alguna versión anterior a la última. Vamos a dejar esta opción marcada y vamos a dar en Install. Aquí solamente vamos a esperar a que finalice de extraer todos los archivos y de instalar todos los componentes necesarios. Al finalizar les va a mostrar en la siguiente ventana. Aquí nos indica que ha finalizado y ha completado la instalación del ID. En este caso todos los plugins están actualizados, así que vamos a dar en Finish. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a abrir Apache NetBeans. En este caso vamos a hacer clic sobre este icono que se ha creado, o en este caso este icono que está aquí. Damos clic
y esperamos a que inicie el ID. Esto podría tardar unos cuantos segundos. Aquí tenemos ya la iniciación del programa. Pueden ver, dice Apache NetBeans ID 12.6, que es la versión que nosotros instalamos. Estos archivos ya los pueden eliminar si ya no los requieren. Aquí vamos a tener la ventana principal. Lo primero que vamos a hacer es presionar donde dice My NetBeans. Vamos a buscar o vamos a instalar los plugins necesarios para poder trabajar de una mejor manera. Aquí vamos a poder visualizar todas las actualizaciones o los plugins que no hemos descargado. Aquí tenemos la opción de downloads o descargados y la de instalar. Aquí vamos a proceder a instalar, en este caso, la opción que dice Java CE. Si van a utilizar la versión para HTML, también pueden descargarla. O la versión para PHP, así como para otros lenguajes de programación. En mi caso voy a instalar solamente el relacionado a Java CE. Así que voy a dar clic en Activate para poder activarlo. Nos va a decir que el siguiente plugin será activado. Aquí vamos a dar en activar. Esperamos unos cuantos segundos a que finalice el proceso. Una vez que está finalizado, nos va a dar el nuevo mensaje de activación completada. Así que vamos a dar en Finish. Y al final presionamos en Close para cerrar la ventana. Y esto sería todo para este video. Si te gustó este video, te invito a suscribirte, dar like, compartir. Cualquier duda o sugerencia, me lo puedes dejar en los comentarios. Hasta luego.